les élèves, sois bienvenue à la 9e clase de français langue étrangère pour 10e année. En español. Buenos días, estudiantes. Sean bienvenidos a la 9ª clase de francés lengua extranjera para 10º grado. Aujourd'hui, au fond, nous avons le château de Versailles. En español, hoy al fondo tenemos nosotros el castillo de Versalles. Y vamos a empezar inmediatamente a compartir la pantalla para darle curso a nuestra clase. Vamos a fijar esto en la pantalla. Apenas aparezca. Ok. Buenos días. Buenos días, Denise. Bienvenida. Gracias. Esta vez he incluido un pequeño de información respecto a nuestro fondo de hoy. Como les dije hace unos momentos, se trata del Castillo de Versalles y ha sido hogar de 4 generaciones de monarcas en Francia. Además de ello, es uno de los palacios más suntuosos en el mundo y es tan notable su arquitectura y sus jardines que este modelo de palacio, la forma que tiene y todas las colecciones que se hallan en su interior son parte de la razón de que nosotros tengamos cierta imagen de lo que es un palacio o castillo. Es decir, que este es que gracias a su arquitectura y la forma en la que está dispuesto y construido y tan lujoso que es que en el mundo entero se tiene la idea de cómo debería ser un palacio. Bien, vamos a comenzar la clase sin una frase que nos motive durante la semana. Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. En español, las puertas del mañana están abiertas para quienes las saben empujar. La chanson recommandée de la semaine. Bien. La chanson recommandée de la semaine s'appelle Tout le bonheur du monde, du groupe Kids United. En español, la canción recomendada de la semana se llama Todo el bienestar del mundo. Y en pantalla podrán ver que se trata de una versión del grupo de niños Kids United. ¿Por qué? Porque esto es lo que llamamos un cover. Y elegí la versión de los niños sobre la versión original porque generalmente a los niños es más fácil comprenderles lo que pronuncian. Eso para realizar el reto de la semana. Bien, el contenido de la semana de la clase de hoy. Le futur proche et le passé récent. Sobre el futuro próximo hablaremos de la definición, vamos a conocer o a recordar lo que es el verbo aller, veremos la fórmula del futur proche, algunos ejemplos y una pequeña actividad formativa. Respecto al passé récent, vamos a saber lo que es el passé récent, cómo se construye, veremos algunos ejemplos y también vamos a sugerir una pequeña actividad formativa y al final de la clase nuestra acostumbrada checklist. Bien, futur proche. L'objectif, l'élève parle sur ses projets. El objetivo de aprender a conjugar el futuro proche o el futuro próximo es que usted pueda hablar sobre proyectos. Que usted pueda hablar sobre
proyectos. Bien, vamos a la definición. El futur proche o le futur proche se conoce también como futur composé, por si acaso les parece buscarlo, es posible que lo encuentren como futur composé. Está bien, es exactamente el mismo tiempo verbal. Es la forma, en español se llama así, futuro próximo. Y se utiliza para expresar cuando tenemos la intención de hacer algo en un futuro inmediato o muy cercano al momento en el que nos encontramos hablando. Se forma con el verbo aller en presente y otro verbo más en infinitivo. Pero primero vamos a necesitar conocer el verbo aller. Antes de conocer el verbo y su conjugación en presente, porque él va a estar conjugado siempre en presente, vamos a recordar cómo se pronuncian nuestros pronombres personales, porque los vamos a necesitar para realizar esta conjugación. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, él. Si ustedes ven en pantalla alguna de estas conjugaciones del lado derecho de la tabla y le parece conocida, es porque la de primera persona del plural es la palabra con la que iniciamos el primer verso de la Marsellesa en el coro. No, en la primera estrofa, sí. El primer verso de la Marsellesa empieza con esta palabra, allons. Entonces, tal vez es por ello que cuando ven esta palabra en la lista en la tabla de conjugaciones que tenemos en pantalla, probablemente les recuerde el himno o piensen que ya la han visto y en efecto ya la han visto. Entonces, ahora vamos a conjugar nuestro verbo aller. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Pueden observar que, como siempre les digo, va a existir siempre una forma, fonéticamente hablando, de que usted sepa cuando le estamos hablando en plural y cuando le estamos hablando en singular respecto a la tercera persona. Repitamos nuevamente esta parte. Il va, elle va, on va. Y si vamos a hablar en plural, ils vont, elles vont. Esta es la razón por la cual el verbo aller es considerado como parte de los verbos de la tercera conjugación. Si bien termina en ER, como el verbo aimer o el verbo parler, toda su conjugación se sale completamente de la fórmula de los verbos de la primera conjugación. Y bien, vamos a la fórmula. Aquí lo tenemos de manera gráfica. A la derecha, son 3 columnas. A la derecha, nuestros ya conocidos pronombres personales. En el centro, la conjugación propiamente dicha del verbo aller en presente, del modo indicativo. Esto lo tenemos en el centro. Y a la derecha, cualquier verbo en infinitivo. ¿Qué es un verbo en infinitivo? Recordemos que se trata del verbo cuando es una forma no personal del verbo. Es decir, este es un verbo que usted no lo va a conjugar. Es un verbo cuando todavía no ha sido transformado para indicar propiamente la acción de la que se trata. Por ejemplo, manger, marcher, parler, jouer, présenter. Este último se utiliza mucho en esta clase. Je vais présenter. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, usted va a elegir en qué persona usted va a conjugar. Vamos a decir que es lo más clásico en esta clase, primera persona del singular. Eso es je.
Ahora usted me va a conjugar el verbo aller en primera persona. Je vais. Para transformar esto, que hasta aquí es simplemente presente, en un futur proche le vamos a agregar otro verbo. Y el siguiente verbo no lo vamos a conjugar, solo lo vamos a mencionar. Je vais manger. Je vais marcher. Je vais parler. Je vais jouer. Je vais présenter. Y esto se puede hacer con todos los verbos de la tarea, de la actividad que era una investigación respecto a los verbos de la primera conjugación. Me parece haber escuchado que alguien iba a entrar a la clase, pero no veo la notificación. Seguimos. Como les decía, nosotros en nuestro módulo de décimo tenemos una actividad que se trata de investigar la conjugación de cierta cantidad de verbos de la primera conjugación. Todos esos verbos usted los puede utilizar cuando pensamos en hablar en este tiempo que es tan sencillo de utilizar. Simplemente aprendamos la conjugación de aller. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Je vais manger, y aquí estamos hablando en futuro proche. Quiere decir que cuando usted encuentre escrita una expresión que dice que una expresión donde usted ve estos dos verbos, aller conjugado en tiempo presente del modo indicativo, como tenemos en pantalla en la columna del centro, y se le ha agregado cualquier otro verbo que no se encuentre conjugado, estamos ante el futur proche. Y esto, yo insisto tanto en esta parte de la lección, porque cuando hablamos de la tarea de las conjugaciones, encontré ese pequeño error, porque yo estaba pidiendo simplemente que se conjugara el verbo en presente. Quiere decir que si usted quiso conjugar el verbo aller y le agregó otro verbo más, ya esa conjugación no está en presente. Y por tanto, está mal, porque nos equivocamos de tiempo verbal. Si en vez de je vais parler, yo digo que voy a algún lugar, como lo hicimos en el tema de la ville. Aquí hay algunos ejemplos. Si yo digo que yo voy a algún lugar, je vais à la banque, je vais au supermarché, aquí estamos hablando en presente. Pero ya cuando usted le mete una segunda acción, estamos ante el futuro proche. Aquí en pantalla vamos a ver que tenemos unos ejemplos. Je vais sortir avec mes amis ce soir. Je vais sortir, yo voy a salir. Ustedes pueden observar ya con los ejemplos que efectivamente el verbo que se ha conjugado es el verbo aller. Los demás verbos, sortir, appeler, estudier, lever, dîner, jouer, ninguno se ha conjugado. Esa es la clave. Aller se conjuga y el otro verbo, sea cual fuere, no se conjuga. Tú vas a appeler tes parents. Vas a llamar a tus padres. Il va beaucoup étudier pour l'examen. Él va a estudiar mucho para el examen. Estos adverbios de cantidad generalmente se ponen entre los dos verbos, como se puede observar en este ejemplo. Esta es una de las pocas veces en las que podemos ver que si se invierten el orden en el que van las palabras y que resulta diferente al español. Pero no son muchos, no es con todos los casos.
Nous allons nous lever à 6 heures. Nosotros vamos a levantarnos, o simplemente vamos a levantarnos a las 6 de la mañana en este caso, porque recordemos que los franceses acostumbran utilizar el formato de 24 horas, o como le llamamos nosotros, hora militar. Vous allez dîner tôt. Vas a cenar temprano. El bonjour. Van a tocar guitarra, o van a tocar la guitarra, o ellas van a tocar la guitarra. También quisiera que observaran que para que realmente la idea de construir una oración se encuentre completa, es necesario servirse de algunos complementos. Adverbios de lugar, de modo, de tiempo, de cantidad, expresiones de tiempo también, un poco diferente a los adverbios. Complementos de objeto directo, complementos de objeto indirecto, complementos circunstanciales, que son parte de lo que llamamos el predicado, o sea, lo que se dice del sujeto. Así como lo hacemos en español, en francés es posible hacerlo. Y cuando logramos hacerlo bien, estas oraciones quedan con una idea bastante completa. Y de manera sencilla se pueden hacer. Bien, a esta fórmula, como les decía, a esta fórmula hay que agregarle, ¿verdad? Pero todos estos complementos y modificadores van a depender del verbo que usted va a utilizar en el infinitivo. Por ejemplo, estos son algunos tips. Si usamos el verbo présenter, pregúntese usted qué o a quién vamos a presentar. Si usamos el verbo parler, con quién o de qué vamos a hablar. Si utilizamos el verbo jouer es como el verbo to play en inglés, que significa exactamente lo mismo que en inglés. Significa tocar un instrumento o jugar. Entonces, cuando utilizamos el verbo jouer, tenemos que preguntarnos, ¿qué es qu'on va jouer? ¿Qué vamos a jugar? ¿O a dónde vamos a jugar? ¿O con quién vamos a jugar? Si utilizamos marcher, pregúntense ustedes a dónde o con quién, o tal vez cuándo. Si utilizamos manger, ¿qué es qu'on va manger? ¿Qué vamos a comer? Avec qui est-ce qu'on va manger? ¿Con quién vamos a comer? Où est-ce qu'on va manger? ¿Dónde vamos a comer? Quand est-ce qu'on va manger? ¿Cuándo vamos a comer? Entonces, cuando ustedes se responden estas pequeñas preguntas, sabrán cuál es el complemento que le cabe a esa oración para que la idea esté de verdad completa. Bien, a continuación vamos a hacer una pequeña actividad formativa. Esto es simplemente el verbo aller o présent. Esto es el verbo aller en presente. Aquí vamos a servirnos de del chat. Entonces tenemos 1, 2, 3 estudiantes en línea en vivo en esta clase y tenemos 6 oraciones. ¿Qué vamos a hacer con estas 6 oraciones? Las vamos a poner en orden, pero fíjense que aquí le hace falta el verbo aller, ¿verdad? Entonces, les voy a dar un par de segundos para que copien estas oraciones en un cuaderno, porque la van a necesitar. Y entonces yo en pantalla voy a regresar a la diapositiva que contiene el verbo aller. Vamos a darle un par de segundos. Contados a partir de ya. 10, no, un minuto les doy.
exactamente 1 minuto para que la copien. Vamos a hacerlo más fácil. Voy a ponerle pausa a este cronómetro y lo iniciamos de nuevo. Denise tendrá las 2 primeras, Milagros tendrá las 2 siguientes y Roy va a tener las 2 últimas para que no haya desorden. Y entonces, ahora sí, 2 minutos para que las copien. Pasados esos 2 minutos, yo voy a regresar a la diapositiva que tiene el verbo aller y ustedes me van a poner esta oración en presente con el verbo aller. Tiempo. Bien, vamos a regresar a la diapositiva que tiene nuestro verbo aller. Aquí está. Listo, aquí la tienen en pantalla. Voy a darles 1 minuto por 2 minutos por oración para que vayamos con calma. Ustedes pensarán que tal vez es muy poquito, pero en realidad son oraciones sencillas y a cada uno solamente le tocan 2. Empezamos nuevamente. 2 minutos.
Mientras se cumple el tiempo, debo conectar el cargador. Ya vengo. Listo. Bien. De hecho, les di un poquito más de tiempo en la primera oración. Pero bueno, ya que van a hacer, ya le falta poco para los 4 minutos, vamos a hacer que corra el último minuto, de tal manera que cuando se acabe el tiempo, veremos cómo desarrollaron ustedes esas oraciones, las dos que le tocaron a cada uno. Okay. Tiempo. Bien. Vamos uno por uno. Voy a regresar a la diapositiva que tenía las oraciones para ordenar. Aquí tenemos la diapositiva. Y vámonos al chat y uno por uno. Denise le tocaba las dos primeras. Recordemos que aquí lo que había que hacer era poner el verbo conjugado con la persona gramatical que aparece en cada una de esas oraciones. En el caso de Denise, la número 1 es tercera persona del singular porque es él. Y la número 2 es segunda persona del plural porque es vous. Para que se vaya preparando Milagros, en el caso de Milagros, le tocaron la tercera y la cuarta primera persona del singular, que es je. Y la cuarta, segunda persona del singular, que es tu. Para Roy, primera persona del plural, que es nous, y tercera persona del plural, observemos que tiene una S al final, que es il. Entonces, lo único que tienen que hacer aquí es completar la oración y poner el verbo conjugado como corresponde. A ver, ¿hay voluntarios o llamo uno por uno? Llamamos uno por uno. Denise, ¿cómo resuelve usted la número 1? ¿Cómo se conjuga ese verbo con el pronombre él? En singular, recordemos.
Denise, ¿usted tiene alguna de las dos oraciones realizadas? No. Y quisiera saber qué dificultad tiene usted en la conjugación de ese verbo. Denise, quisiera que me respondiera. Es importante porque si usted no logra conjugar el verbo, no va a poder hablar en futuros próximos. Entonces, si no les di tiempo suficiente, si no se podía ver la diapositiva, ¿qué problema tiene usted a la hora de tratar de hacer la oración? A ver, vamos a preguntarle a Milagros. Milagros, ¿usted logró hacer alguna de las dos oraciones, sea la 3 o sea la 4? Sí, profe, pero la verdad no sé si estén bien, pero sí hice algo. Pero es una práctica, se puede equivocar, hay que intentarlo. De los errores también se aprende. Ah, bueno, sí la hice. Escríbala o dígala. Para ahorrar algo de tiempo, Roy, si también logró hacer alguna de las oraciones, puede escribirla o decirla. Vamos a hacer algo diferente. Ajá. Ir a la piscina. A la piscina. Perfecto. Ok, Milagros. Vamos a regresar a la diapositiva que tiene el verbo. Quiero que la vean. Miren, Milagros, a su oración le falta el sujeto, pero el sujeto ya estaba dado en la oración. Entonces, quiere decir que ese sujeto ese sujeto que habría que ponerle con esta conjugación del verbo, no es el sujeto que aparece en la práctica. Mire, fíjense. El sujeto de esta oración es tú. Y ese slash que aparece allí tiene que ser reemplazado por la conjugación del verbo que le corresponde. Miren ustedes. Con este espacio ya usted sabe. No sale el espacio. Veamos de nuevo. Le voy a poner una línea. A ver si ahora sí sale. Ahora sí sale. En esta línea que yo le he puesto, Roy, usted está usando Google Translator, ¿verdad? No había que usar nada, solamente había que utilizar la conjugación que ya está dada. Es la única modificación. Miren, imagínense que ese slash que aparece en pantalla es sinónimo de que entre una expresión y la otra va el verbo ya conjugado. Vamos a copiarlas todas con la línea para ver si ustedes logran comprender la idea. Por ejemplo, la oración, una de las oraciones de Denise. Le ponemos una línea.
La segunda oración, le ponemos una línea. La tercera oración, ponemos otra línea. La cuarta, no, me equivoqué. Bien. Hotel de Ville. Ahora sí, la cuarta, tú, le college. Tú, está il. Bueno, la última sí la había hecho correctamente Roy. Entonces, miren que ya comprendemos un poquito mejor lo que había que hacer. En vez del slash, había que poner este verbo ya conjugado. Entonces, ahora sí, vamos a regresar a la diapositiva. Esto debimos haberlo hecho desde el principio, pero todos estamos aquí de alguna manera para aprender. Miren, ¿qué hay que hacer aquí? Usted busca todos estos sujetos aquí, en lo que tenemos en pantalla, y la conjugación del verbo que tiene al lado es la que hay que poner en la línea. Yo espero que en casa estén copiando esto en un cuaderno, en un papel, porque es muy importante que lo logremos hacer. Ahora, no nos queda, vamos a ver cuánto tiempo queda. Bueno, sí nos queda, pero en realidad no hemos entrado al futuro próximo. Quiero que en casa intenten hacer esto durante la semana, porque, como les decía en clases anteriores, uno de los objetivos de que esta materia sea parte de sus cursos que ustedes tienen que tomar durante el bachillerato es que cuando se vea en su hoja de vida que usted es letras o que usted es humanidades, lo primero que va a hacer la persona que le va a entrevistar es que usted es letras, es que usted es humanidades, dime algo en francés en el caso de nuestra materia, porque probablemente también le van a pedir dime algo en inglés. Entonces, lo ideal es que usted pueda hablar de manera sencilla, con confianza, que pueda construir las expresiones. Entonces, copien esto en casa para hacerlo con calma durante la semana. Y vamos a ir voy a mostrarles la siguiente actividad. Se congeló. Oh Dios, se congeló. ¿Sí? Tengan eso en cuenta, lo que está en el chat deberían copiarlo porque lo más probable es que se borre al terminar la llamada. Voy a dejar de presentar para volver a presentar, puesto que el programa del Office se me ha congelado.
Ahora sí, ya podemos volver a presentar. Lo fijamos a la pantalla principal. ¿Sí? Vamos a regresar. Bien. Bien, ahora, si gustan, pueden hacerle captura de pantalla a esta diapositiva, porque no van a poderla hacer así como tratamos de hacer la otra. La otra no la pudimos hacer, es muy probable que no nos dé el tiempo para terminar esta tampoco. Entonces, la idea de esto que tenemos en pantalla es poner en orden las oraciones. Si hay que ponerle un apóstrofe o hacer una contracción o reemplazar un artículo definido para poner un contracto respecto a las preposiciones del lugar, háganlo. Tiene una dificultad un poquito más allá que la anterior. Y recomiendo hacerla después que hayan terminado la anterior. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Recuerden que ahora esto va a ser diferente que el anterior. ¿Por qué? Todos estos slash ya no van a significar una línea. Simplemente están separando palabras que están en desorden. Es decir, usted va a ver estas expresiones que tenemos aquí y usted dice, esto tiene que formar una oración. La oración tiene sujeto y tiene predicado. En el predicado tenemos los verbos. ¿Mm? En este caso, recuerden que vamos a tener dos verbos. Un verbo que va a estar conjugado y por supuesto va a ser el verbo alé, y el otro verbo que va a ser cualquier otro y va a estar sin conjugar y siempre va a ser así. Y aquí tenemos 7 oraciones y no se preocupen ni se estresen. Esto es una actividad formativa, es decir, esta es una lección extra destinada a que usted desarrolle la habilidad de hablar en futuro próximo, porque es uno de los tiempos futuros más sencillos de utilizar. Esta es diferente. Aquí, conjugar en futuro próximo. Es decir, aquí lo que faltan son los dos verbos. Sin embargo, usted debe observar siempre cuál es nuestro sujeto, porque el sujeto le va a decir a usted cuál es la conjugación del verbo alé. Y no olvide que en esta línea entonces va el verbo que está entre paréntesis, que ese no le tiene que hacer absolutamente nada, pero delante de ese tiene que ir el verbo alé conjugado según el sujeto que tenemos aquí. Les voy a dar una pista. Por ejemplo, aquí, en la número 1, el sujeto es nu. En la número 2, el sujeto es on. Aquí no se los voy a decir porque ustedes deben llegar a esa comprensión. Aquí no es un pronombre. Sin embargo, pregúntense en casa. Le film, o sea, la película, si lo fuéramos a reemplazar en español por un pronombre personal, ¿cuál sería? Cuando usted encuentre la respuesta a esa pregunta, entonces pregúntese,
Y ese pronombre personal por el cual yo reemplazaría le film, ¿cómo sería en francés? ¿Cuál sería el pronombre personal en francés? Cuando usted tenga esa segunda respuesta, entonces usted se va a ir a buscar la conjugación del verbo aller, que según recuerdo se encuentra en la unidad que trata de la ville. Ahí hemos visto por primera vez el verbo aller. Y usted va a poner esa conjugación en la línea punteada que tenemos aquí. Luego de que usted puso su verbo aller, el verbo que está entre paréntesis lo pone exactamente igual, sin ningún cambio. Es diferente a la actividad anterior, pero observarán cuando la realicen que es una actividad sumamente sencilla. Y de esa manera, y así con todas las otras preguntas que tenemos aquí. Ahora, yo me imagino que ustedes deben estar tratando de hacer en su mente, o tal vez con ganas de preguntarme, algo que es muy común. Esa pregunta es muy común en esta clase cuando hablamos de futur proche. Bien, si en el futur proche se usa el verbo aller, ¿cómo vamos a diferenciar el uso del verbo aller en presente del uso del futur proche? Entonces, aquí tenemos unas cuantas diferencias. Si bien en el futur proche hay dos verbos, uno conjugado, como les dije hace unos minutos, siempre va a ser el verbo aller, el otro no se conjuga. En el presente solamente tenemos el verbo aller y ningún otro. Esa es la diferencia. Además de eso, cuando hablamos en presente, siempre vamos a usar modificadores, porque es que usted ni siquiera en español dice yo voy, a menos que le estén preguntando si va usted a ir a algún lugar. Pero cuando vamos simplemente a expresar algo que nadie nos ha preguntado referente a un lugar, siempre vamos a hablar de a dónde queremos ir. El verbo aller siempre requiere las preposiciones del lugar y los contrarios. En pantalla tenemos, por ejemplo, a, la, os, che. También vamos a requerir siempre en esa oración un lugar, porque, como le dije hace unos instantes, usted no simplemente dice yo voy. ¿A dónde voy? Je vais à l'église, à l'université, au travail, a la playa. Yo voy a la iglesia, a la universidad, al trabajo, a la playa. Entonces, en presente siempre lo vamos a ver en compañía de dos cosas. Uno, las preposiciones y los contractos. Y dos, un lugar a donde ir. Y esa es la diferencia más sencilla, como para que puedan diferenciar estos dos usos del verbo aller. Bien, vamos a ver. Tenemos pocos minutos. Les voy a explicar el passé récent. Es parecido, pero diferente. Parecido por el hecho de que también vamos a usar dos verbos. ¿Qué verbo? Venir. Pero primero, el passé récent se utiliza ¿para qué? Para expresar algo que acaba de ocurrir. Acaba, justo acaba de ocurrir. Y, como les digo, se usa con el verbo venir. Y seguido de una preposición, que es la preposición de. Además de eso, después de esa preposición, le agregamos el infinitivo del verbo, que no va a ir conjugado. Por eso es que les digo que se parece un poquito al futur proche. Y ven, aquí está la fórmula. Venir, aquí está la conjugación de venir. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, il viene. Sí, también otra expresión que ya conocemos de la Marsellesa. Il viene jusqu'à Danobra, como en aquel verso. Es bueno que relacionen un nuevo conocimiento con conocimientos anteriores para que se lo queden más fácilmente. Je viens de manger, de venir, de comprendre, de boire, de recevoir o de quelque d'autre acción.
en español sería acabo de. Yo acabo de hacer tal cosa. Yo acabo de comer, acabo de llegar, acabo de venir, acabo de comprender, acabo de beber, acabo de recibir. Je viens de. Bueno, aquí está la explicación de que aquí va a haber respecto a la preposición de en algunas ocasiones que hacer una contracción. ¿Cómo vamos a hacer esa contracción? A la preposición de le vamos a quitar la E y la vamos a reemplazar por un apóstrofe y seguidamente le ponemos el otro verbo que va así sin conjugar, es decir, en infinitivo. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Bueno, este es el caso de aquel verbo que empieza con H o vocal, por esto de evitar el matrimonio de vocales. Ejemplo de je viens de prendre mon petit déjeuner. Yo acabo de desayunar. Tu viens de m'appeler. Acabas de llamarme. Él vient de rentrer du Mexique. Ella acaba. Bueno, en este ejemplo hay un cambio de país. Es un error de dedo realmente. Debió ser ella acaba de volver de México. Nous venons de nous réveiller. Acabamos de despertarnos. Vous venez d'écouter de la música. Usted acaba o acabáis de escuchar música. Il vient de faire un gâteau au chocolat. Ellos acaban de hacer un pastel o tarta de chocolate. Bien. No sobra para nada que yo les explique en estos pocos minutos que nos quedan que las diferencias entre passé récent y el presente del verbo venir son las mismas. Son las mismas que existen cuando hablamos de futuro proche. Básicamente, en el presente del verbo venir, usted sigue usando la preposición de, pero hablamos de lugares. Hablamos de lugares. Para que sea presente, estamos hablando de lugares. Y vamos a usar no solo la preposición de, sino algunos otros contractos. A la, no, la, le, los que son plurales, singulares, dependiendo del lugar que hayamos elegido. Pasa lo mismo que con el presente de aller, porque aller y venir son contrarios, como en español, ir y venir. Bueno, son la misma diferencia que encontramos con el futur proche. La otra diferencia, recordemos, es que cuando hablemos de passé récent, hay dos verbos, igualito que en futur proche, hay dos verbos. Uno que se va a conjugar en presente, que es el verbo venir, y cualquier otro verbo que no se va a conjugar. Y listo. En esta no vamos a hacer realmente ninguna actividad. Podríamos sugerir que usted en casa, si le ha llamado la atención esta manera de conjugar este verbo, pueda crear expresiones y si gusta, puede ser durante el día de la consulta o en la próxima clase, si ustedes tienen a bien, me pueden decir cómo les fue con estas pequeñas actividades. Bien, para terminar la clase, quiero que sepan que están súper invitados a realizar el reto de la canción de la semana, que consiste, como siempre, en busque la canción, escúchela un par de días, solo escúchela, 2-3 veces al día, como usted guste. El tercer día, busque la letra de la canción e intente tratar de cantarla durante la semana mientras escucha la canción. Igualmente, regresemos a nuestra tabla de fonemas y traten de repasar cómo se pronuncian distintas combinaciones de letras y luego durante la semana traten de pronunciar esta frase y si gustan las frases anteriores. Esta frase es posible que no la encuentren porque
esta unidad específicamente, igual que la anterior, son unidades extra que se hacen en celebración de que hemos terminado todo el material que existe dentro de nuestro módulo y podíamos aprovechar para avanzar en uno que otro tema sencillo y fácil de aprender. También recuerden, igualmente, los días de la consulta son los jueves de 2:30 a 4:30, sea por WhatsApp, sea por correo. ¿Qué tenemos? Qu'est-ce que nous avons? Activité 1 a activité 7. Todo eso les habíamos dado hasta el 6 de marzo. Todavía las estoy recibiendo, pero mientras más antigua sea la actividad, más puntos debo restarles de la parte de responsabilidad y puntualidad. Eso si no tienen una excusa. Así que los que deben alguna actividad deben entregarla. Todavía es posible entregar también la actividad 8, el parcial número 2, que era para hoy. La autoevaluación es para mañana. Si no les sale, me avisan. Eso sí, me lo pueden chatear antes del día de la consulta. Y yo reviso, pues, si está visible. Cualquier problema que haya con el sistema, que yo les pueda ayudar a arreglarlo, con mucho gusto. Y por supuesto el trimestral, del cual les hablé la semana pasada, es para el 20 de marzo. Para que se acostumbren a ver una bibliografía y citografía, parte de arriba tenemos todos los libros utilizados. En esta ocasión, dentro de nuestra bibliografía, realmente no se encuentra el módulo porque, como les digo, esta es una unidad extra para aprender un poquito más de lo que tenemos nosotros en la mano. Si cualquiera de ustedes desea esta presentación, solamente tiene que escribirme durante la semana y con mucho gusto se las envío. Merci. Bien, voy a dar la despedida y en el par de minutos que nos quedan, cualquier pregunta la podremos resolver. Bon, debo fijar. Bon, ça fait un plaisir vous regarder et vous écouter aujourd'hui. J'espère que vous ayez un bon week-end. N'oubliez de quelques doutes, quelques questions que vous voulez poser le jour de la consulte, ou si c'est une chose trop urgente, vous pouvez m'écrire ou envoyer quelques enregistrements. En español, ha sido un placer verlos y escucharlos. Que tengan una linda semana, un lindo fin de semana. Cualquier duda, no olviden, me pueden escribir o enviarme un audio explicando cuál es la duda que poseen. Con mucho gusto les ayudamos a resolverla.